Hay un nombre que ya no necesita presentación, Ángela Aguilar. Y hay una pregunta que lleva meses dividiendo Internet, separando amistades en los comentarios y desatando discusiones hasta en las sobremesas familiares cada vez que aparece su nombre en una noticia. ¿Es ella la verdadera víctima de una familia y de una industria que la empujó desde niña a convertirse en lo que es hoy? ¿O es, en realidad, la jugadora más calculadora de todo este culebrón, alguien que sabía perfectamente lo que hacía en cada paso que daba? Hoy no te vamos a dar la respuesta fácil ni la opinión de moda que repite todo el mundo en redes sociales. Vamos a poner sobre la mesa los hechos, uno por uno, como se merece un tema tan delicado. Y te lo advertimos desde ya, hay una pieza de este rompecabezas que casi nadie menciona cuando habla de Ángela, y la dejamos para el final, porque es ahí donde de verdad se entiende todo lo demás. Así que si quieres comprender este debate y no solo repetir lo que dice tu línea de tiempo, quédate hasta el último minuto. Antes de entrar en materia, pongámonos en contexto, porque no todo el mundo llegó a este culebrón desde el principio, y los detalles importan más de lo que parece. Ángela Aguilar nació dentro de una de las dinastías más importantes de la música mexicana. Su abuelo, Antonio Aguilar, fue una leyenda absoluta del cine y la canción ranchera, alguien cuyo nombre todavía se menciona con reverencia en cualquier conversación sobre música regional mexicana. Su padre, Pepe Aguilar, lleva décadas siendo uno de los artistas más respetados del género, un hombre que ha sabido mantener vigente el legado familiar generación tras generación. Y desde muy pequeña, Ángela creció su vida a un escenario, cantando frente a miles de personas cuando otras niñas de su edad apenas estaban aprendiendo a leer o a montar en bicicleta. Eso, que para muchos suena a privilegio puro, para otros es justo el origen del problema que vamos a analizar hoy, una infancia construida sobre un escenario, no sobre un patio de juegos. El escándalo que la puso en el centro de la conversación pública no tiene que ver con su carrera musical, sino con su vida amorosa. Cristian Nodal, otro de los grandes nombres de la música mexicana actual, terminó su relación con la cantante argentina Casu, madre de su hija Inti, y poco después se confirmó su romance con Ángela Aguilar. La velocidad con la que pasó todo, sumada a la cercanía previa entre las familias Aguilar y Nodal dentro del ambiente artístico, encendió todas las alarmas en redes sociales casi de inmediato. De la noche a la mañana, Ángela dejó de ser solo la hija de Pepe Aguilar y se convirtió en el blanco de una ola de críticas que, según fuentes cercanas al entorno artístico, ella jamás esperó recibir con esa intensidad ni con esa rapidez. Pero ahí no terminó la historia, sino que apenas comenzaba. Primero llegaron las fotos filtradas de ambos en actitud cariñosa. Después, los rumores de boda, que muchos descartaron como exagerados. Luego, la confirmación oficial de la relación. Y casi enseguida, el anuncio de un matrimonio que tomó por sorpresa incluso a quienes seguían de cerca cada movimiento de la pareja. Cada una de esas etapas trajo consigo una nueva oleada de comentarios, memes, teorías y discusiones, como si la historia avanzara en capítulos diseñados para mantener a la audiencia pegada a la pantalla. Y quizá ahí, en esa misma estructura de capítulos, esté ya la primera pista de todo lo que vamos a discutir hoy. Y aquí no podemos olvidar al tercer vértice de este triángulo, porque sin Casu, esta historia simplemente no existiría como la conocemos. La cantante argentina, madre de la pequeña Inti, optó desde el primer momento por una postura mucho más medida que la de cualquiera de los otros dos involucrados. En sus pocas declaraciones públicas sobre el tema, Casu ha preferido hablar de crianza compartida y de mantener la calma por el bienestar de su hija, evitando entrar en detalles sobre los tiempos de la ruptura o sobre lo que sintió al ver tan rápido una nueva relación pública de su expareja. Esa serenidad, lejos de cerrar el debate, lo alimentó todavía más, porque una parte del público interpretó su silencio como dignidad y madurez, mientras otra parte lo leyó como una estrategia propia, igual de calculada que la que le atribuyen a Ángela, para no perder el cariño de su audiencia en un momento tan delicado. Lo que sí es un hecho es que la música de Casu, en los meses posteriores a la ruptura, ganó una nueva ola de escucha y de empatía por parte del público, lo que demuestra que en este triángulo, el escándalo terminó beneficiando, de una forma u otra, a los tres artistas involucrados, no solo a la pareja que se quedó junta. Desde entonces, el Internet se partió en dos bandos que no han dejado de pelear ni un solo día. Por un lado, quienes consideran que Ángela es una mujer joven atrapada en un engranaje familiar y mediático que la usó, la expuso y ahora la culpa de algo que, en el fondo, ella nunca controló del todo. Por otro lado, quienes piensan que detrás de esa imagen de chica tranquila y educada hay en realidad una estratega con plena conciencia de cada movimiento que hace,
alguien que sabe exactamente cómo manejar su imagen pública incluso en medio de la tormenta. Vamos a desarrollar las dos posturas con calma, una por una, y al final entenderás por qué esta pregunta no tiene una respuesta tan sencilla como parece a primera vista. Empecemos por el lado de la víctima, porque hay argumentos de mucho peso que sostienen esta postura, y conviene tomarlos en serio antes de pasar al otro lado. Lo primero que hay que entender es que Ángela Aguilar nunca tuvo una infancia normal, al menos no en el sentido en el que la mayoría de la gente la entendería. Cuando otras adolescentes se preocupaban por exámenes y amistades del colegio, ella ya cargaba con el peso de un apellido enorme, el de los Aguilar, una familia que durante generaciones ha sido sinónimo de música mexicana auténtica. Crecer bajo ese apellido implica una presión silenciosa pero constante. Cada decisión que tomas, cada nota que cantas, cada paso que das en público se compara automáticamente con el legado de tu abuelo y de tu padre. Quienes defienden a Ángela aseguran que esa carga, asumida desde una edad en la que ni siquiera podía elegir si quería esa vida o no, la dejó sin margen real para desarrollarse como una persona separada de su familia, sin un espacio propio donde simplemente pudiera equivocarse como cualquier joven sin que el error se convirtiera en titular. A esto se suma otro punto importante, el entorno de management y negocios que rodea a las grandes dinastías musicales mexicanas suele tomar decisiones estratégicas pensando en la marca familiar antes que en el bienestar individual de cada integrante. Y aquí es donde algunos seguidores y, según trascendió, hasta personas cercanas al círculo artístico, han señalado que la relación entre Ángela y Cristian Nodal pudo beneficiar enormemente a ambas carreras desde el punto de vista comercial, uniendo audiencias, generando cobertura mediática constante y manteniendo a ambos artistas en el centro de la conversación durante meses. Si esa lectura es correcta, Ángela no habría sido necesariamente la arquitecta de la estrategia, sino una pieza más dentro de un tablero mucho más grande que ella, manejado por managers, productores y, posiblemente, por su propia familia, que durante años ha demostrado tener un instinto comercial muy afinado. Después está el tema del acoso digital, que es quizás el argumento más fuerte a favor de quienes la defienden. Desde que se confirmó su relación con Nodal, Ángela ha sido blanco de una cantidad de ataques en redes sociales que pocas figuras públicas mexicanas han recibido en tan poco tiempo. Memes despiadados, comentarios sobre su físico, acusaciones sin pruebas, montajes editados para hacerla quedar mal, y hasta mensajes de odio directo en cada publicación que sube, sin importar si tiene relación con el tema o no. Hay quienes incluso reportan haber visto cuentas dedicadas exclusivamente a seguir cada paso de Ángela con el único fin de criticarla, algo que en otros contextos se consideraría directamente acoso organizado. Se comenta, además, que este nivel de hostigamiento la llevó a alejarse temporalmente de algunas plataformas y a reducir su exposición pública en ciertos momentos, algo que personas de su círculo cercano habrían descrito como una etapa especialmente difícil a nivel emocional, con noches enteras, según se rumora, dedicadas a leer comentarios que ninguna persona joven debería tener que procesar sola. También está el patrón de silencio, que para muchos es la prueba más clara de que Ángela no está jugando ningún juego. A diferencia de otras celebridades que entran en guerra abierta con sus críticos, respondiendo tuit por tuit y comentario por comentario, Ángela y Nodal optaron casi siempre por no responder directamente a las acusaciones más fuertes. Defensores de Ángela interpretan ese silencio como una forma de madurez, como la decisión consciente de no alimentar más la polémica, aunque eso signifique cargar en silencio con una ola de señalamientos que, en muchos casos, ni siquiera están comprobados. Bajo esta lectura, Ángela no estaría calculando nada, simplemente estaría sobreviviendo a una tormenta que ella no desató, manteniendo la cabeza alta mientras todo el mundo opina sobre su vida sin conocer realmente los detalles que solo ella y su entorno más cercano conocen. Y aquí llega un dato que mucha gente pasa por alto. La familia Aguilar tiene fama, dentro de la industria, de ser extremadamente protectora con sus integrantes más jóvenes. Pepe Aguilar ha hablado públicamente, en distintas entrevistas a lo largo de los años, sobre lo importante que es para él cuidar a sus hijos del lado más oscuro de la fama, manteniéndolos alejados de ciertos ambientes y decisiones hasta que considera que están listos. Si esa protección, en lugar de prepararla para enfrentar las críticas, terminó aislándola de la realidad de lo dura que puede ser la opinión pública, entonces Ángela podría haber llegado a este escándalo sin las herramientas emocionales necesarias para procesarlo, lo que la convertiría, una vez más, en víctima de un sistema familiar bien intencionado pero, quizás, mal preparado para una tormenta de este tamaño. Hay todavía otro ángulo que pocas veces se menciona, el de la comparación constante con Caso.
Cada vez que Ángela publica algo, una parte del público inmediatamente la compara con la cantante argentina, no solo en lo musical, sino en lo personal, en lo físico, en cómo maneja a la prensa. Vivir bajo esa comparación permanente, sin haberla pedido ni provocado directamente, es otro peso que recae sobre alguien que, según defienden sus seguidores, simplemente se enamoró en el momento equivocado para la opinión pública, y desde entonces no ha tenido un solo respiro para ser vista por quien es ella misma, sin la sombra de otra mujer presente en cada comentario. Tampoco se puede dejar fuera el papel de Pepe Aguilar en todo esto, porque su reacción pública dice mucho sobre cómo ha vivido la familia este escándalo desde dentro. En varias presentaciones y entrevistas posteriores al estallido de la polémica, Pepe ha defendido abiertamente a su hija frente a las críticas, llegando incluso a mostrarse visiblemente molesto ante preguntas que considera injustas o invasivas sobre la vida privada de Ángela. Para quienes la ven como víctima, esa defensa cerrada de su padre confirma exactamente lo que vienen diciendo desde el principio, que Ángela creció rodeada de un escudo familiar tan fuerte que, en lugar de prepararla para el golpe, terminó por convertirla en una figura todavía más expuesta cada vez que alguien de su familia sale a responder en su nombre. Primero llegó el escándalo, luego llegó el silencio de Ángela, y después llegó la voz de su padre defendiéndola públicamente, lo que para una parte del público solo demuestra lo sola que está ella misma frente a la opinión pública, dependiendo de que otros hablen por ella. Hasta aquí, la balanza parece inclinarse claramente hacia el lado de la víctima. Pero antes de sacar conclusiones, hagamos una pausa. Si te está gustando cómo estamos desglosando este tema con calma y sin tomar partido antes de tiempo, este es buen momento para suscribirte al canal. Aquí seguimos destripando todo lo que se mueve alrededor de los Aguilar, de Nodal y de Casu, capítulo por capítulo, y este es solo el video número 3 de una serie que apenas está comenzando. Suscríbete para no perderte ni una sola entrega, porque lo que viene después de esto va a sorprenderte bastante. Sigamos con el otro lado de la historia. Ahora vamos al otro lado del tablero, porque la postura de que Ángela es la más calculadora de toda esta historia también tiene argumentos que no se pueden ignorar tan fácilmente. El primero tiene que ver con los tiempos, y los tiempos, en el mundo del entretenimiento, casi nunca son casualidad. Quienes defienden esta teoría señalan que la velocidad con la que se hizo pública la relación con Nodal, justo después de la separación con Casu, no fue improvisación, sino una jugada perfectamente calculada para aprovechar el momento de mayor exposición mediática posible. En el mundo del entretenimiento, el silencio prolongado mata el interés del público, mientras que una noticia explosiva, soltada en el instante exacto, garantiza semanas de cobertura constante en programas de espectáculos, portales de noticias y, sobre todo, en redes sociales. Bajo esta óptica, cada fotografía filtrada, cada aparición pública, cada detalle de la boda que se fue revelando poco a poco, habría formado parte de una estrategia de manejo de imagen diseñada para mantener a Ángela y a Nodal en boca de todos, sin importar si esa atención venía con halagos o con críticas. Para alguien en el negocio de la música, la fórmula es simple: hablen bien o hablen mal, pero que hablen, porque el silencio es lo único que de verdad perjudica una carrera. Y no hablamos solo de teoría, basta ver cómo, tras la confirmación de la relación, llegaron nuevas colaboraciones musicales entre ambos, presentaciones conjuntas en festivales y giras, y canciones que el público interpretó casi de inmediato como referencias directas a su historia de amor. Primero fue el escándalo, después llegó el silencio calculado, y enseguida llegó la música hablando por ellos, alimentando la curiosidad de millones de personas que querían entender, a través de una letra o de una melodía, lo que ninguno de los dos quería contar directamente en una entrevista. Para quienes defienden la teoría de la calculadora, ese patrón de dejar que la música hable es justamente la jugada más inteligente posible: generar intriga sin confirmar nada, y dejar que sea el propio público quien construya la narrativa romántica que termina llenando estadios y disparando reproducciones. El segundo argumento tiene que ver con el impacto directo en su carrera, y aquí las cosas se pusieron todavía más interesantes. Después de que estalló el escándalo, las cifras de reproducciones, búsquedas y menciones de Ángela Aguilar en plataformas digitales se dispararon de manera notable, según ha trascendido en distintos análisis de la industria musical. Eso significa que, lejos de hundir su carrera, la polémica terminó funcionando como un trampolín de visibilidad que ningún plan de marketing tradicional habría podido comprar ni con un presupuesto enorme. Primero llegó el escándalo, luego llegó el odio, pero después, casi sin que nadie lo esperara, llegaron también las nuevas oportunidades, los nuevos contratos y un interés renovado en su música que antes de toda esta historia simplemente no existía con esa magnitud.
Quienes sostienen esta postura argumentan que es difícil creer que alguien que crece dentro de una familia con tanta experiencia en la industria del entretenimiento no haya sido consciente, al menos en parte, del beneficio comercial que traería consigo toda esta exposición. También está el asunto de la narrativa pública, que para muchos es la prueba definitiva de que aquí hay mucho más cálculo del que parece. Mientras una parte del público la ve como víctima del odio en redes, otra parte señala que Ángela ha sabido construir, con ayuda de su equipo, una imagen de mujer tranquila, segura y enamorada que contrasta deliberadamente con el caos que la rodea. Esa serenidad constante, dicen sus críticos, no parece la de alguien abrumada por la situación, sino la de alguien que entendió rápido cómo debía comportarse frente a las cámaras para salir lo mejor posicionada posible. Una sonrisa calculada en el momento exacto, una publicación cuidadosamente elegida en redes, una entrevista donde se evita cualquier pregunta incómoda con una habilidad que pocas personas de su edad manejan de forma tan natural. Para algunos, eso no es resiliencia, es estrategia pura, entrenada desde niña en un ambiente donde cada gesto frente a una cámara se ensaya y se corrige. Hay un tercer punto, más delicado, que también alimenta esta teoría, las dudas sobre los tiempos exactos de la relación. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente con pruebas sólidas, se rumora desde hace meses, según distintas fuentes dentro del ambiente del espectáculo, que el acercamiento entre Ángela y Nodal podría haber comenzado antes de lo que ambos han reconocido públicamente. Es importante decir con total claridad que esto sigue siendo, hasta el día de hoy, una especulación sin confirmación oficial por ninguna de las partes involucradas, y que ni Ángela ni Nodal han dado declaraciones que respalden esa versión de manera directa. Pero el simple hecho de que esa duda exista y se mantenga viva en la conversación pública, capítulo tras capítulo, es, para muchos, una prueba de que la versión oficial de los hechos no convence del todo, y que detrás de la imagen de amor inesperado que llegó después de la ruptura, podría haber una historia más compleja, manejada con mucho más cuidado del que parece a primera vista. Por último, está la lectura empresarial de toda esta unión, que muy pocas personas analizan con la frialdad que merece. Casarse con Cristian Nodal no solo significó una relación sentimental, sino también una alianza entre dos de las familias más influyentes de la música mexicana actual. Para quienes ven a Ángela como la pieza calculadora del tablero, este matrimonio representa una fusión perfecta de apellidos, audiencias y poder dentro de la industria, algo que cualquier persona criada en ese ambiente, consciente o inconscientemente, sabría leer como una jugada estratégica de altísimo valor, mucho más allá del amor que pueda o no existir realmente entre ellos. Primero fue el amor que se mostró al público, luego llegaron los beneficios comerciales evidentes, y después, casi como consecuencia natural, llegó la pregunta que hoy nos reúne aquí: ¿fue todo coincidencia o fue diseño? Conviene recordar, además, que esta no es la primera vez que el espectáculo mexicano vive un patrón parecido. La industria de la música y la farándula tiene una larga historia de romances que estallan en medio de rupturas recientes, generando exactamente el mismo ciclo: primero el escándalo, luego el rechazo inicial del público, después la curiosidad que no se puede contener, y al final, casi siempre, una normalización que termina beneficiando a quienes supieron mantener la calma durante la tormenta. Quienes defienden la teoría de la calculadora insisten en que Ángela, criada dentro de una familia que conoce ese ciclo de memoria porque lo ha visto repetirse con otros artistas a lo largo de los años, simplemente aplicó el mismo manual de manera casi instintiva, sin necesidad de que nadie se lo explicara paso a paso. Como puedes ver, los dos lados tienen argumentos sólidos, y por eso este tema sigue dividiendo a tanta gente después de tantos meses. No es un debate sencillo de dos bandos con uno claramente equivocado, es un debate donde ambas posturas se sostienen en hechos reales, en patrones de comportamiento y en interpretaciones distintas de la misma información disponible. Y esa división se refleja, de forma todavía más exagerada, en redes sociales. Basta entrar a cualquier publicación relacionada con Ángela Aguilar para encontrar cientos de comentarios enfrentados en cuestión de minutos. Hay quienes la defienden con uñas y dientes, recordando lo joven que es y lo injusto que resulta el nivel de odio que recibe a diario. Y hay quienes, del otro lado, repiten una y otra vez que ella sabía lo que hacía, y que no se le puede tratar como una niña inocente cuando ya es una mujer adulta tomando decisiones adultas con plena conciencia de sus consecuencias. Cada nueva foto, cada nueva canción, cada nueva entrevista se convierte en un nuevo campo de batalla entre ambos bandos, generando una cantidad de interacciones que pocas polémicas del espectáculo mexicano logran sostener durante tanto tiempo seguido sin perder fuerza. Esa guerra digital tiene, además,
formas muy concretas que se repiten una y otra vez. Han surgido cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar cada comentario polémico relacionado con Ángela o con Nodal, listas interminables de capturas de pantalla que circulan de grupo en grupo. Han aparecido también campañas organizadas para reportar en masa ciertos videos o publicaciones, mientras que del otro lado se organizan igual de rápido campañas para defenderlos y silenciar a los críticos. Algunas marcas que en algún momento trabajaron con cualquiera de los tres artistas han preferido mantenerse en absoluto silencio público sobre el tema, evitando a toda costa que se les asocie con cualquiera de los dos bandos, lo que demuestra el nivel de tensión que ha alcanzado esta historia incluso fuera del círculo de fans. Primero fueron los comentarios sueltos, luego llegaron las cuentas dedicadas exclusivamente al tema, y después llegaron las campañas organizadas de ambos lados, convirtiendo lo que empezó como un chisme de espectáculos en una guerra digital con reglas, bandos y hasta cierta lealtad tribal entre quienes participan en ella todos los días. Algo interesante que vale la pena mencionar es cómo cambia la opinión según la edad de quien la emite. Entre el público más joven, suele predominar una lectura más romántica e idealista, defendiendo el amor por encima de cualquier polémica. Entre el público de más de 35 años, en cambio, hay una mirada mucho más escéptica, formada por años de haber visto este mismo patrón repetirse en otros artistas, en otras épocas, con otros nombres pero con la misma estructura de fondo: escándalo, atención, beneficio. Esa diferencia generacional alimenta todavía más la discusión, porque cada grupo cree tener la lectura correcta basándose en su propia experiencia de vida y en lo que ha visto funcionar antes en la industria del espectáculo. Y aquí llegamos a la pieza del rompecabezas que prometimos al inicio, la que casi nadie pone sobre la mesa cuando discute este tema. La verdad es que ambas posturas, la de la víctima y la de la calculadora, pueden ser ciertas al mismo tiempo, y precisamente ahí está la clave para entender por qué este debate genera tanta pasión y tanta dificultad para llegar a un acuerdo. Una persona puede haber crecido bajo una presión familiar enorme, sin haber elegido nunca esa vida, y al mismo tiempo haber aprendido, casi por instinto de supervivencia, a manejar su imagen pública con inteligencia dentro de un mundo que no perdona el menor error. No son conceptos opuestos, son dos caras de la misma moneda, formadas exactamente por el mismo entorno. Crecer dentro de una dinastía artística no solo te da fama y dinero, también te entrena, de manera silenciosa, para anticipar reacciones, cuidar cada palabra y entender cómo funciona el juego mediático mucho antes que cualquier persona común de tu misma edad. Eso no la convierte automáticamente en una villana fría y sin sentimientos, pero tampoco la convierte en una víctima completamente pasiva que no tuvo ningún control sobre su propia narrativa. Quizás la pregunta correcta no sea elegir un bando, sino entender que Ángela Aguilar es, al mismo tiempo, producto de un sistema que la formó desde niña y una persona adulta capaz de tomar decisiones dentro de ese mismo sistema. Primero la formaron para sobrevivir a la fama, luego le tocó vivir el escándalo más grande de su vida, y después, casi sin proponérselo, terminó demostrando que sabía moverse dentro de esa tormenta mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado para alguien tan joven. Esa es la respuesta incómoda que casi nadie quiere aceptar, porque rompe la comodidad de tener un villano claro o una víctima perfecta, y nos obliga a sostener dos ideas contradictorias al mismo tiempo dentro de la misma persona. Piénsalo de esta manera: si a cualquiera de nosotros nos hubieran puesto frente a una cámara desde los 5 años, entrenándonos sin querer para sonreír en el momento correcto, para esconder el cansancio detrás de un saludo amable, para entender que cada palabra puede convertirse en titular al día siguiente, probablemente también habríamos desarrollado, sin darnos cuenta, una especie de instinto de supervivencia mediática. Ese instinto no nace de la maldad ni de un plan maestro escrito en una sala de juntas, nace simplemente de haber vivido toda una vida bajo observación constante. Y ese mismo instinto, que a unos les parece resiliencia admirable, a otros les parece cálculo puro, dependiendo del lado del debate en el que ya hayan decidido posicionarse antes incluso de analizar los hechos. Y esa incomodidad, justamente, es lo que mantiene este debate tan vivo después de tantos meses, capítulo tras capítulo, escándalo tras escándalo, porque ninguna de las dos versiones, por sí sola, logra explicar completamente a la persona real que hay detrás de cada titular. Antes de cerrar, queremos pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, es porque de verdad te interesa entender este tema más allá del titular fácil, y eso vale muchísimo para nosotros. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque seguimos analizando, semana tras semana,
cada movimiento de esta historia con la misma calma y el mismo respeto con el que tratamos este video, sin gritos, sin exagerar y sin inventar nada que no tenga al menos un fundamento real detrás. Y ahora queremos saber tu opinión, porque al final de cuentas, este debate también es tuyo. Después de escuchar ambos lados, con calma y sin prisa, ¿tú qué crees? ¿Ángela Aguilar es la víctima de una familia y una industria que la usaron desde niña, o es, en el fondo, la jugadora más calculadora de todo este triángulo? Tal vez tu respuesta cambie dentro de un par de meses, cuando aparezca un nuevo capítulo de esta historia, porque así de inestable es la opinión pública cuando se trata de figuras tan expuestas. Déjanos tu veredicto en los comentarios, lee las respuestas de otros espectadores y, si te animas, responde a quienes piensan distinto sin perder el respeto. Ese es, después de todo, el verdadero motivo por el que este tema sigue siendo tan comentado, porque no hay una respuesta única, y cada quien la construye según lo que ha visto, escuchado y sentido en este culebrón que, todo parece indicar, todavía tiene mucha tela de donde cortar en los próximos capítulos.